Súper. Muy buenas tardes. Estamos ya para dar iniciada a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. En la sesión de esta tarde terminaremos un poco antes, a las 5 de la tarde, para que nuestras compañeras de la comisión puedan asistir a las diferentes actividades de la conmemoración del 8 de marzo. Por lo tanto, vamos a recibir un cierto número más limitado de proposiciones de normas hasta las 5 de la tarde, como mencioné. Iniciaríamos de inmediato con la primera de ellas. Ok, no hay problema. Súper. Entonces, la primera norma que vamos a revisar es la norma bajo el boletín 906-5, que establece la nacionalización de bienes y recursos como facultad absoluta del Estado. Pregunto entonces si se encuentran presentes los proponentes. Vuelvo a hacer el llamado. Iniciativa Convencional Constituyente 906-5, que establece la nacionalización de bienes y recursos como facultad absoluta del Estado. ¿Se encuentran presentes los proponentes? Voy a proceder a leer los firmantes de la norma para ver si alguno está presente o puede contactar a alguno de los firmantes. El primer patrocinante es Hugo Gutiérrez, Isabel Godoy, Mauricio Daza, Erika Portilla, Carolina Videla, Manuel Arroyo, Marcos Barraza, Valentina Miranda, Elisa Justinianovich. Bueno, vamos a proceder a la siguiente norma entonces. Si es que los proponentes no aparecen, se procederá a leerla. La siguiente norma es la norma... La siguiente norma es la norma del boletín 664-5, que propone la socialización de los medios de producción en relación a la planificación de la economía. Sin embargo, para esta norma, sus proponentes nos avisaron que tenían dificultades para su presentación por motivos de salud. Por lo tanto, vamos a recalendarizarla. La siguiente norma, por lo tanto, es la norma del boletín 868-5, que incorpora el principio de protección de los consumidores en la Carta Fundamental. Pregunto si están presentes los proponentes. Boletín 868. Juanjo, yo lo presento. Sí, disculpa.
Sí, yo la presento, Rodrigo Álvarez, por acá. Ah, Rodrigo, súper. Perdona, es la 868, ¿verdad? Te escuché bien. Perdón, no se te escucha bien, Rodrigo. No sé si puedes mejorar tu audio. Ahí sí, mejor, un poquito mejor. No mucho mejor, la verdad. Me das 5 minutos, yo la presento para cambiarme de lugar. Para ver si, como le he dicho, tengo un pequeño problema. Dame 5 minutos para cambiarme de lugar y la presento yo, ¿ok? Ok. Voy a aprovechar de preguntar si hay algún otro proponente presente entonces para ver si podemos ganar tiempo en estos 5 minutos. Aquí de la 450-5. Súper. Está Bessi y Fernando. Entonces, podemos proceder con la de Bessi, si es que les parece bien. Y luego iríamos con la de Rodrigo. Gracias, Fernando, también. Te damos también, por supuesto, a dar el espacio. ¿Cuál es el número, Bessi, perdón? El boletín es el 450-5. Ya, súper. Bueno, entonces le vamos a dar el espacio a Bessi para que pueda presentar la 450-5. Muchas gracias, Bessi, por la disposición. Bueno, tú conoces bien el formato, son 5 minutos de presentación, luego 5 de preguntas y 5 de respuestas más cierre. Es la norma, insisto, en el boletín 450-5 que establece modalidades y condiciones de desarrollo de actividad económica por parte del Estado. Adelante, Bessi. Ya, para empezar quisiera decir que cierta evidencia, en realidad la evidencia ha demostrado que una política social sustentada en la provisión privada de bienes y servicios públicos se orienta a disminuir la pobreza y la vulnerabilidad de grupos emergentes, pero no la desigualdad. Prioriza al mismo tiempo un modelo de mercado libre de apertura económica extrema y que desfinancia la institucionalidad estatal en tareas sensibles como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y un largo etcétera. Es decir, es atentatoria contra el reconocimiento y ampliación de los derechos sociales y económicos para la población en general, no interviniendo en las condiciones que estructuran la desigualdad y desatendiendo a sectores importantes en aras de proteger el criterio de focalización. En el esfuerzo de superar la desigualdad y sus negativos impactos, es fundamental que el Estado recupere protagonismo en el desarrollo económico del país y hacia allá se orienta esta norma. Así se ha propuesto por una serie de organismos internacionales que claman por la vuelta del Estado, ya sea mejorando las capacidades de control y regulación, fomentando el desarrollo sostenible, promoviendo inversión en proyectos sustentables e involucrando a toda la población en el beneficio económico de la actividad productiva. Es por todo ello que nosotros venimos a presentar la siguiente norma, que es un solo artículo y un solo inciso, que dice que el Estado en todos sus niveles podrá desarrollar actividades económicas. Estas deberán respetar los derechos humanos, laborales, de la naturaleza, los derechos de las naciones y pueblos preexistentes. Los actos y contratos que celebre el Estado bajo el ejercicio de su actividad económica deberán realizarse de manera sostenible y con respeto pleno a los derechos fundamentales. El desarrollo de dichas actividades se realizará, entre otros, a través de la creación de empresas estatales o la ampliación del giro de empresas estatales ya existentes. La ley, por cierto, determinará el marco de las condiciones de fiscalización, transparencia, administración y otras en que se desarrollan dichas actividades. A ver, primero tenemos que hablar de los mitos y leyendas que tiene la Constitución de 1980 a propósito del sesgo del orden público económico. Este empieza con que tenemos un concepto, por cierto, el OPE, que tiene un inconveniente de dibujar parcialmente el análisis jurídico integral de estas normas, pues observa que esta temática solo es perspectiva del derecho privado. O sea, le deja al derecho privado cuestiones que podrían ser públicas. Considerando la intervención reguladora del Estado como una excepción calificada al orden natural impuesto al libre mercado, prejuzgando anticipadamente las conclusiones científicas acerca de la posición jurídica del Estado y de sus agentes en el proceso económico. Después viene el origen de la subsidiariedad, del Estado subsidiario. La subsidiariedad tiene su origen en la Edad Media, en un tiempo donde no existía el Estado tal como lo conocemos hoy, por cierto, y por lo mismo su aplicación en la sociedad moderna resulta difícil. Así lo ha dicho el subdirector del Centro de Estudios Públicos, Luis Sierra. En Chile, la actual Constitución establece una importante reducción del Estado que puede evidenciarse en la venta y privatización de empresas encargadas pues, a prestar bienes, servicios, infraestructura crítica y un largo etcétera. La materialización
desregularización y creación de una industria financiera privada para la provisión de bienes y servicios públicos sobre los derechos sociales. Esto no lo digo yo, lo dice Becerra y Salazar del año 2020. Cuando hablamos de Estado empresario, hay dos elementos principales dentro de la lectura dogmática de la doctrina autoritaria y conservadora que tiene la Constitución de 1980, amparada bajo el 19 número 21, y es precisamente lo que queremos cambiar con esta norma. Primero, el principio de subsidiariedad, que ya lo he explicado latamente, y en principio de especialidad del giro, que establecería la manera de desarrollar estas actividades, obligando a restringir el giro social permitido a las empresas públicas y, por ende, a sus capacidades de actuación. El problema radica en que justificar ambos principios recurriendo únicamente al originalismo interpretativo se presenta a los redactores del texto constitucional del 80 como héroes infalibles, por cierto, y a sus convicciones personales como razones suficientes para que el Estado no tenga empresas o las tenga de forma muy reducida. Ahora, se niega desde el inicio su ilegalidad manifiesta y, por cierto, creemos que es autoritario por parte del constituyente del 80 que se mantengan las reglas actuales del sistema subsidiario y de este sistema que coarta a la libre empresa desde parte del Estado. Es por esto que los llamamos a votar a favor de esta iniciativa. Tenemos muchos más fundamentos, pero no tenemos mucho más tiempo, y creemos que es una buena iniciativa para poder, insisto, o bien ampliar el giro de las empresas del Estado o tener más empresas del Estado, lo que por los argumentos ya expresados sería muy beneficioso para la economía nacional. Muchas gracias. Gracias, Bessy. Le damos un aplauso por la exposición. Y pasamos entonces, justo en el tiempo, al tiempo de preguntas. Veo a Bernardo en Zoom, así que Bernardo. Gracias, muchas gracias, Bessy. Yo quiero decir que yo estoy de acuerdo con que el Estado tenga empresas, pero mis preguntas son dos. Una, ¿por qué la norma propuesta no establece que se creen empresas por ley? Y lo digo esto porque yo solo aprendí esto y explicó por qué a él le parecía esencial que las empresas se crearan por ley. Y para resumir, porque eso significaba mayor orden para el Estado, mayor control para el Estado, y que no que cualquier repartición de cualquier tipo pudiera tener actividades económicas mezcladas con sus actividades regulatorias o de servicios, etcétera. Entonces, ¿por qué no ponerle que las empresas estatales tienen que ser creadas por ley? Y segundo, ¿por qué no poner que las empresas estatales tienen que estar bajo las mismas leyes que el resto, que las privadas? Esto yo lo planteé en la Comisión de Derechos Fundamentales, donde también se vio este tema, y salió rechazado. Y es muy lamentable, porque imagínense lo que significaría que Codelco no estuviera regulado por las normas ambientales. A mí me parece que eso es insostenible. Me parece que, por supuesto, que el Estado tiene que estar regulado en sus actividades empresariales por todas las leyes que correspondan, no solo las laborales, sino que todas las demás que corresponden, y por supuesto que las ambientales. Gracias, Bernardo. ¿Alguna otra pregunta? Feña. Gracias, Bessy, por la norma. ¿Cómo ves tú la relación que pudiera tener empresas estatales a nivel nacional con las empresas estatales a nivel regional que se acaban de aprobar? Gracias, Feña. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces adelante, Bessy, con las respuestas. Ya, voy a partir por la última pregunta. A ver, la relación que yo veo entre empresas estatales a nivel nacional con empresas a nivel regional, evidentemente nace de la autonomía de la región. Será la región la que verá qué tipo de empresas se va a dedicar, pero siento yo que esto no es un federalismo. Aquí no cada región autónoma es un Estado autónomo, por lo tanto tendrá que responderle algún gobierno central, entiendo. Desde el punto de vista de la empresa nacional, por ejemplo, ENAP o Codelco, evidentemente son empresas que pueden estar a lo largo y ancho de todo Chile, por lo tanto no son contraproducentes unas con otras. Vuelvo a insistir, yo no veo una contraproducencia entre ellas. Habrá cuestiones que serán de rango nacional,
porque evidentemente no estamos en un federalismo, no vamos a avanzar tampoco hacia allá, pero tendrán que haber algunas que, como Codelco, ENAP, etcétera, que tendrán que ser nacionales, porque se pueden establecer durante por el largo y ancho de toda la región. Eso no veo una contraproducencia. Ahora, ¿por qué no por ley? El punto seguido, el segundo punto seguido dice: la ley determinará el marco de las condiciones de fiscalización, transparencia, administración y otras en que se desarrollarán dichas actividades. Por lo tanto, sí pueden ser formadas por ley. Ahí se amplía desde el punto de vista jurídico y otras en que se desarrollarán dichas actividades. Ahora, nosotros estamos hablando de la libertad de desarrollar actividades económicas del Estado y no solamente tiene que ver con formar empresas, celebrar contratos, actos jurídicos, etcétera, todo lo que tenga que ver con actividad económica. La formación de empresas es una parte de la actividad económica del Estado, no es toda la actividad económica del Estado. Y creemos que está bien resguardado en la norma. Por eso es una norma bien general, concisa, precisa. Y si Bernardo me puede recordar la segunda pregunta, lo agradecería porque no me acuerdo. Para poder responderla. Es por qué no someter a las empresas estatales o a las actividades comerciales estatales, que yo pienso que, según lo que yo aprendí de este socialista, para que fueran ordenadas tenía que ser a través de empresas, pero eso es otro tema. Pongamos las actividades empresariales, las empresas estatales, ¿por qué no someterlas a la misma legislación que las privadas? Por ejemplo, ¿por qué Codelco dejarla fuera de la legislación ambiental? Aquí no se dice que se va a dejar, por ejemplo, a Codelco fuera de la legislación ambiental. De hecho, aquí se mencionan los derechos de la naturaleza, de la nación y pueblo preexistente, etcétera. Por tanto, es letra expresa en la norma que debiera cumplir normas ambientales. Eso es un ejemplo. Ahora, es evidente que las empresas del Estado deben cumplir la normativa nacional vigente. ¿Quién mejor que el Estado para cumplir su propia norma? Entonces, yo no veo esa problemática, don Bernardo, en ese sentido. Creo que en la medida que nosotros tengamos empresas del Estado, evidentemente se cumple con la legislación nacional y además de eso son los primeros llamados a cumplir ya sea legislaciones laborales, ambientales, etcétera, y un largo etcétera. Así que no se preocupe, no está por ahí la norma. Gracias, le damos otro. Bernardo, ya es para las preguntas y respuestas del espacio, así que ya tendremos un espacio para la deliberación posterior. El primer punto seguido dice: estas deberán respetar los derechos humanos, laborales, derechos de la naturaleza y de los pueblos y naciones preexistentes. Por lo tanto, es letra expresa y no podría desenmarcarse de ahí. Gracias, Bessie. Le damos otro aplauso para la presentación de su norma. Y nos corresponde entonces avanzar a la siguiente iniciativa. Vuelvo a preguntar por las iniciativas que ya había consultado con anterioridad, por si estuviera ahora presente la iniciativa 906-5, que establece la nacionalización de bienes y recursos como facultad absoluta del Estado. Al parecer sigue sin estar presente, por lo tanto correspondería avanzar. La iniciativa 868-5 sobre... Súper, ¿ya está en condiciones, Rodrigo? Sí, espero que ahora me escuchen bien, ¿me escuchan mejor? No del todo bien, pero sí mejor. Se te entiende ahora al menos. Perfecto. He estado todo el día con problemas de internet acá en la casa. Les pido las disculpas. ¿Ahora un poquito mejor? Sí, te podemos entender, que es lo importante. Bueno, perfecto. Conoce el formato, así que adelante. No, muchas gracias y voy a tratar de ser muy breve, porque la norma que presentamos fue conversada en un par de ocasiones aquí también. El derecho constitucional va evolucionando, las constituciones también van evolucionando según las modificaciones que va produciendo el derecho. Nosotros le hemos dedicado, y nuestra comisión tiene ese nombre, mucho tiempo al medio ambiente. Y claro, uno ve hoy día la Constitución del 80 y parece muy mínima, pero en su momento era una Constitución pionera, fue una de las primeras que habló de medio ambiente. Lo mismo ocurría en esa época con la evolución de otro derecho, que era el derecho del consumidor, pero en esa época no era ni suficientemente importante en el sentido de la normativa que existía en la evolución como para tener una norma constitucional. Creemos que los tiempos han cambiado y creemos que es necesario que en la nueva Constitución exista una mención expresa a los derechos del consumidor.
Este es el tema que presentaron, ustedes se acordarán también, varios grupos de personas que vinieron a hablarnos con las asociaciones de consumidores cuando estábamos en la etapa de audiencia. Entonces, la norma que presentamos es netamente derecho del consumidor, como un derecho consagrado constitucionalmente. Quiero agregar que en este entremedio, desde la Carta de 1980 en adelante, ha habido varias constituciones que han ido agregando este derecho a nivel comparado, y también hay al menos dos mociones de parlamentarios que querían modificar la constitución, parlamentarios chilenos, que querían modificar nuestra constitución para establecer el derecho del consumidor, para que se vea que esta era una problemática que ya existía y ya personas creían que debía haber una mención expresa. Lo que nosotros venimos haciendo es una norma muy simple que dice que en primer lugar el Estado y sus organismos deben promover la defensa y protección integral del consumidor, conforme a lo establecido por el legislador. Es decir, conforme, por ejemplo, a todo el moderno y cambiante derecho al consumidor que hemos tenido en los últimos 30 años, que ha llevado a la existencia de un servicio nacional como el CERNAC, pero al mismo tiempo a constantes modificaciones de esa ley para darle más derechos. Entonces, lo primero es que consagrar eso, el deber del Estado de promover esta defensa, la protección integral del consumidor, conforme a lo vaya estableciendo el legislador. En segundo lugar, poner un mandato a la ley, que es que debe proveer procedimientos eficaces para el efectivo cumplimiento de las condiciones pactadas entre proveedores y consumidores, que es una de las grandes discusiones que siempre se da. Además, debe reparar por los daños causados a los consumidores, en los casos que dicha reparación sea procedente conforme a la ley. Y quienes han estudiado este tema que presente también saben que son distintos tipos de reparaciones, depende en un momento dado, o distintos tipos de obligaciones. Pero lo que estamos haciendo es fortaleciendo algo que ya existe en otra legislación con una mención expresa constitucional por la importancia que tiene. Y por último, señalar que es un expreso deber del Estado, así como ayer hablábamos de educación financiera, o Carolina Sepúlveda nos hablaba de educación financiera, acá también es muy importante que es un deber del Estado promover la educación de los consumidores, que es una de las materias más relevantes. Se cruza ayer con los temas financieros de Carolina, pero no son exclusivamente ellos. Entonces, Juan José Camila, la norma es muy básica. Nuestro derecho al consumidor, ustedes lo saben, en los últimos 20, 23 años ha tenido un avance muy importante, pero es en este caso, tal como lo aspiraban las mociones de senadores de muy distintos sectores políticos, es reconocer en el texto constitucional una norma expresa que protege al consumidor como un derecho esencial de las personas y que impone ciertas tareas y obligaciones propias al Estado. Eso. Gracias, Rodrigo. Le damos un aplauso por la presentación. Corresponde pasar a las preguntas de los convencionales. ¿Alguna pregunta para la norma del boletín 868? Gloria. ¿Gloria? Sí. Sí, adelante. Sí. Hola, buenas tardes a todas y todos. Sí, gracias, Rodrigo, por la norma. La pregunta es, bueno, ¿existe una ley de protección a los consumidores? ¿Qué relación tiene con la que ustedes están presentando, por ejemplo, con la propuesta que están presentando ustedes? Eso, muchas gracias. Gracias, Gloria. ¿Alguna otra pregunta? Adelante entonces, Rodrigo. Adelante con la respuesta y puedes darle un cierre también a la presentación. ¿Aló, me escuchas? ¿Me escuchan bien? Ahí te volvimos a escuchar, te caíste un poco. Te mencionaba que puedes responder y darle un cierre a la presentación también. Claro, muchas gracias, Juan José. Gloria, tú planteas algo que es muy importante para el futuro, ¿eh? Que es cómo vamos a integrar todo lo que es la transición de la nueva Constitución y el recibir las normas que ya están vigentes. La norma nuestra se relaciona plenamente porque lo único que está haciendo es establecer constitucionalmente este derecho y el del Estado, derecho a todos nosotros en alguna norma transitoria, es decir, que el derecho actual sigue vigente y se va a ir paulatinamente, por así decirlo, acoplando o armonizando
con las nuevas propuestas constitucionales. En este caso ni siquiera va a haber mucha necesidad de ello, porque nosotros reconocemos plenamente a la ley. Y la ley del consumidor actualmente vigente, que de hecho fue modificada hace muy poco tiempo atrás, va a estar plenamente vigente. Lo que va a tener ahora sí es un correlato mayor, va a tener un respaldo mayor. ¿Cuál respaldo mayor? El respaldo mayor que le da la Constitución. Esto es lo que yo muchas veces he tratado de explicar en otras ocasiones para otros temas, que lo que necesitas tú es una norma en la Constitución y después que todo el derecho sea desarrollado en una ley. Entonces tenemos, tú lo debes saber o lo vas a haber vivido, tenemos normas para los consumidores, tenemos tribunales para los consumidores, tenemos acciones propias del CERNAC, fiscalización, etcétera. Bueno, todo eso va a seguir respaldado por la actual ley. Como para terminar, Juan José, como lo decía, es una norma muy simple que busca en ese sentido, como me acuerdo tu expresión en un tema medioambiental, de una norma paraguas que establece deberes, que establece un derecho y que deja al legislador todo el conjunto de normas que todos nosotros como consumidores conocemos, las garantías, el periodo en que yo puedo devolver un producto, el derecho que yo tengo de ser indemnizado, etcétera. Todo eso queda con posterioridad para el legislador. Así que la compatibilidad es completa, estimado Rodrigo. Eso, Juan José. Gracias, Rodrigo. Le damos otro aplauso entonces por la presentación. Ahora hubo más energía que en el aplauso anterior. Muchas gracias. Avanzamos entonces. Terminaba. Estaba terminando. Avanzamos entonces a la siguiente norma. Esta es la norma del boletín 766-5, que habla sobre la protección de los derechos de los consumidores o usuarios en las relaciones comerciales. Es la nuestra, parece. Te digo el tiro. Firmada por Fernando Salinas, efectivamente. Así que, Fernando, adelante, conoces bien el formato. Bueno, los derechos de los consumidores y usuarios lo queremos desarrollar de acuerdo a dos perspectivas. Bueno, primero, distinguir usuarios de consumidores. Usuarios son aquellos que reciben los servicios de los sistemas públicos y los consumidores las empresas. Y en los dos casos hay una relación dispar, ¿ya? Tanto en el mercado como en la estructura pública de nuestro país, donde el usuario y el consumidor obviamente están en una relación de poder muy inferior. Y lo que queremos es que haya dos tipos de política, una dirigida a la protección del consumidor y otra dirigida a la información que requiere para tomar decisiones, que son distintas, ¿ya? Y desde luego apuntando a la seguridad y a evitar riesgos a la salud derivada del consumo de los bienes y servicios. Bueno, los derechos de los consumidores han sido progresivamente incorporados en nuestra legislación y en general en todo el mundo. ¿Y cuáles son las preguntas que se nos vienen cuando uno tiene que analizar qué tipo de protección le tiene que dar? ¿Qué hay detrás de lo que consumimos? Porque a veces consumimos sin saber. ¿Sabemos de dónde vienen los productos? No siempre. ¿Y cuáles son sus efectos, los efectos del proceso productivo sobre el medio ambiente? Y también cuáles son las relaciones laborales que existen en la fabricación de ese producto y si el trato y salario es justo. Yo diría que estas son las 4 preguntas más importantes. También hay otras preguntas que tienen que ver con nuestra forma de consumir y si esa forma de consumir es adecuada para los tiempos, pero solamente lo vamos a dejar acá. El artículo primero se refiere a velar por el consumidor, por la calidad. Y dice lo siguiente: el Estado tiene el deber de velar por la calidad de los bienes de consumo y servicios para que no afecten la salud ni seguridad de las personas ni los derechos de la naturaleza. La ley sancionará las prácticas económicas deshonestas y abusivas y protegerá los legítimos derechos económicos de las partes, estableciendo procedimientos simples, oportunos y sanciones que no sean menores al daño causado a los consumidores o usuarios. O sea, este artículo está
principalmente orientado a que el producto que se nos ofrece y que compramos, ¿ya?, sea lo que dice que es, ¿ya?, que no nos engañe, que no sea riesgoso, o sea, tiene que ver con la calidad y el riesgo. Pero también hay otra protección del consumidor, que es darle la información correspondiente, porque a veces nosotros queremos saber lo que estamos consumiendo, no solamente que no nos haga mal, ¿ya?, o que tenga una buena calidad, sino qué tipo de producto, lo que decíamos antes. Y el artículo dice lo siguiente: las personas tienen derecho a información fidedigna sobre los servicios y bienes a los que acceden, la cual deberá ser entregada de manera oportuna, simple y se considerará esencial para la toma de decisiones. La ley regulará que la información sea presentada con perspectiva ecológica. La publicidad será regulada por ley y toda publicidad fraudulenta es ilegal. Los datos de las personas son información privada y estos serán protegidos por ley. Esto a raíz de que en todas partes a uno le piden el RUT. Ya, el Estado garantizará el derecho de las personas a no recibir publicidad por medios y dispositivos privados si ellos no lo han autorizado. El Estado asegura que las personas sean debidamente informadas y educadas sobre sus derechos como usuarios y consumidores. Estos son los dos artículos. De repente también es necesario, cuando tengamos que ver estas normas, si hay algo que se debe sacar, no hay problema, que puede ser ley, pero en el fondo el espíritu de estos artículos tiene que ver con estos dos conceptos: regular o exigir una buena calidad, en el sentido que la calidad que se informa sea la correcta, y por otro lado, toda la información que tiene que ver con el producto, sobre todo pensando que las personas necesitan hoy día saber cosas que tienen que ver con su salud, sobre todo en el tema de los alimentos, y también para ver el tema de la huella ecológica que tienen los productos. Eso. Muchas gracias, Peña, dentro del tiempo también, así que le damos un aplauso por la presentación de la norma. Y abrimos entonces la palabra para las preguntas. Fernando, adelante. Gracias. Muchas gracias por la norma, Fernando. Bueno, yo opino muchas cosas son de ley, muchas cosas ya están en la ley, de hecho, como toda la parte de la información. Pero me lleva una duda. El Estado debe velar por la calidad de los productos. O sea, debe garantizar, me parece, la calidad de los productos. Pero eso es como medio imposible, ¿no? ¿Cómo el Estado va a poder saber si no tengo idea, un cosmético es bueno o no, o es malo? O sea, eso sería como bien difícil de que quedara establecido así, al menos, ¿no? Gracias, Bernardo. ¿Alguna otra pregunta? Gloria, adelante. Sí. Gracias, Fernando, por la norma, muy interesante, muy buena. Solamente me queda una duda de cómo podemos transitar de productos que hoy día, por ejemplo, dañan a la naturaleza y mañana la idea es que no lo sean, ¿no es cierto? Que sean productos libres de contaminación. Eso más o menos, por favor. Gracias, Gloria. ¿Alguna otra pregunta antes de que Fernando pueda responder? Adelante entonces, Fernando, con la respuesta y un cierre. Bueno, respondiendo a Bernardo, no es que el Estado tenga que inmiscuirse en la calidad prometida, ¿ya? Lo que estamos hablando es algo tan simple que si yo compro algo y se me rompe al otro día, ¿ya? Eso tiene que ver con la calidad esperada. Entonces, en el fondo está muy vinculado al tipo de información que entrega el productor de la calidad. No estamos hablando de la información de la huella ecológica, de lo que tiene, no. Dice que este producto hace tal cosa y
lo que tiene que pasar es que haga esa cosa. Entonces, si no lo hace, la persona tiene que reclamar y el Estado vela por eso. Vela más bien por el incumplimiento de ese contrato, ¿ya? Donde yo compro un producto, se me vende y yo espero lo que se me dice que va a pasar con el producto. A ese tipo de calidad se refiere, no a la calidad misma, porque en ese sentido tiene razón. No podría el Estado meterse en los procesos productivos ni definir las calidades, sino que lo único que importa es que no nos engañen, que es lo que pasa siempre. Y a todos nos ha pasado que nos venden un producto que al final no dura nada, no es lo que esperaba. Entonces, la publicidad a veces es engañosa. A eso principalmente se refiere la norma. Y respecto a la pregunta de Gloria, la verdad es que me confundí un poco. Dice los productos libres de contaminación. ¿A qué te refieres, Gloria? He dicho que no dañen a la naturaleza, tal cual como tú lo expresas. ¿Cómo? A los productos que no dañen a la naturaleza, es decir, como tú señalas ahí de... A ver, espera un momento. Que tú estás velando, tú quieres que el Estado vele por la calidad de los bienes de consumo, ¿no es cierto? Eso es lo que me parece súper bien. Pero ¿cómo podemos transitar? Porque hoy día tenemos los detergentes que dañan la naturaleza, el cloro, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos transitar a que podamos utilizar productos que no dañen la naturaleza? Ok, sí, eso, sí, disculpa ahora que a lo mejor entendí. no fue bien planteada, gracias. Sí, bueno, eso tiene que ver con... La segunda parte, digamos, tiene que ver con la información de los productos respecto de la huella ecológica. Información solamente. Ahora, yo pienso que en otra parte de la Constitución tiene que velar por la protección de la naturaleza, no del consumidor. Y ahí sí que tienes razón de que debe haber alguna normativa que proteja ya a la naturaleza de las empresas, y para eso el Estado tiene que establecer normas de calidad máximos de ciertas sustancias que pueden utilizarse en los productos, de tal manera que cuando esas sustancias lleguen al mar, finalmente llegan ahí, o llegan a las napas, no produzcan daño ecológico. Muchas gracias, Fernando. Le damos un aplauso por su presentación. Y avanzamos entonces con la siguiente norma. La siguiente norma, bueno, antes de llamar a la siguiente, vuelvo a preguntar si están los proponentes, la 906-5. Al parecer no, así que iríamos con la norma 782-5, que establece el deber del Estado de velar por la calidad de los bienes de consumo y servicios y reconoce el derecho de las personas a contar con información fidedigna de los bienes y servicios. 782-5, su boletín. Juanjo, es la misma, está repetida. ¿Es la misma que la 888? Sí. La 766 y la 782 son la misma, la que acabo de exponer ahora. ¿766? Dame un segundo. Disculpa, no escuché con cuál era la otra que era igual. 782 y 766. Efectivamente, gracias. Es la misma norma. Claro, tenían dos títulos diferentes. Ok, no hay problema. Entonces, la norma que nos queda es la norma del boletín 888-5, que propone los derechos de las y los consumidores y de las y los usuarios. Norma 888-5, propuesta por Natalia Enríquez, Daniel Bravo, Loreto Vallejos, Francisca Arauna, César Uribe, Dayana González, Ingrid Villena, Francisco Camaño, Adriana Ampuero y Cristóbal Andrade.
Vuelvo a preguntar si es que está presente alguno de los proponentes de la norma 888-5, propone los derechos de las y los consumidores y de las y los usuarios. Bueno, al parecer ninguna de las dos normas mencionadas ya varias veces para que puedan presentar se encontraría presente. Bueno, si es que ninguno de los otros dos proponentes de las normas se encuentran presentes, además de que había una norma que estaba con distintos boletines y distinto nombre, pero resultaba que el contenido era igual, habríamos visto todas las normas que teníamos calendarizadas para ver ahora durante la tarde. Por lo tanto, a menos que, porque son, según mi reloj, las 4:20, a menos que haya algún proponente de alguna norma constituyente que quisiera presentarla ahora de manera anticipada, le daríamos por finalizada la sesión, pero lo dejo abierto. Si ningún constituyente tiene alguna norma de esta materia que quiera presentar, podríamos finalizar con la sesión. Venían unos que eran Venían unos, pero les dijeron que estaban a las 6, pero ya se les dijo que iban a estar suspendidas después de las 6. Sí, es efectivo. Las dos que siguen. Aquellas que tenían de las 5 en adelante se les avisó que su citación quedaba sin efecto. Bernardo Fontaine tiene la mano levantada en Zoom. Bernardo. Gracias. Es para preguntar, ¿mañana entonces habría sesión en la tarde o no? Pero qué buena pregunta, Bernardo. Estamos conversándolo con la Cami. Como saben, como la antelación debe ser de 18 horas, sí o sí habría que avisarse antes de las 9:30. Sin embargo, probablemente les vamos a avisar en unos minutos más. Lo otro sería dejar todo el día para sacar adelante las indicaciones. Efectivamente, es una de las cosas que estamos considerando. Les avisaremos. Gracias. Brevemente, a la brevedad. Bueno, entonces no habiendo más exposiciones de las normas para la sesión de hoy, quedaría entonces la sesión por finalizada, considerando que se ha cumplido el objeto de esta. Creo que alguien levantó la mano, sí, que no alcanzo a ver en el Zoom. ¿Quién es? Jorge Vázquez, 101, señor coordinador. Ah, Jorge, dale. Para que nos pongamos de acuerdo, porque como hubo repetición del número de normas, ¿cuáles son las normas efectivamente que se fueron revisadas hoy? Para poder tener un solo listado, porque hay... Súper, lo menciono entonces. Fueron revisadas la norma 450-5, la norma 868-5,
y la norma 766-5, que es la misma que la 782-5. Gracias. Y no se presentaron la 906-5 y la 888-5. Bueno, Sobre esas, ¿vamos a tomar una decisión o vamos a esperar? las vamos a recalendarizar, porque ambas estaban citadas para un horario que ya pasó y no han aparecido sus proponentes. Así que, bueno, por haberse cumplido entonces el objeto de esta sesión, esta se levanta. Que tengan una buena tarde, sobre todo a nuestras compañeras en sus distintas actividades por el 8 de marzo. Nos vemos.